Saludos, con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Querido hermano, esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, queridos hermanos, nuevamente con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Hoy es lunes, primer día de la semana del mes de octubre. Y fíjense, queridos hermanos, que el tiempo va pasando, el tiempo transcurre en nuestra vida como cristianos católicos, como cristianos fervorosos de fe, como decía ayer el Evangelio. La fe que va aumentando en cada uno de nosotros nos lleva a ser esas personas misericordiosas, caritativas, bondadosas y amorosas, porque hoy, escuchando este Evangelio de Lucas en su capítulo 10, del versículo 25 al 37, podemos ver reflejado lo que hace una persona cuando tiene una fe madura, cuando tiene una fe arraigada, cuando tiene una fe construida en Cristo, que es nuestro maestro, que es nuestro guía, que es nuestro pastor. Y fíjense que hoy la lectura es un encuentro que tiene el Señor con un maestro de la ley, queriendo ponerlo a prueba. Y fíjense que el Señor es astuto. El Señor sabe todo lo que nosotros somos, pensamos, tenemos. El Señor nos conoce. A veces nosotros pensamos que el Señor no sabe lo que nosotros realizamos. A veces obramos mal. A veces no hacemos lo que es bien a los ojos de Dios. No cumplimos las leyes. Y fíjense que este hombre que era leguleyo quería poner a prueba a Jesús con esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y fíjense que existe la vida eterna. Un domingo atrás escuchábamos la lectura de Lázaro y el rico. Y Lázaro se fue ¿para dónde? Para la vida eterna. ¿Y el rico para dónde se fue? Para el lugar del tormento. En otras palabras, para el infierno. Y seguimos nosotros preguntándonos hacia dónde queremos ir. Pero también seguimos diciendo, ¿será que mi fe se está aumentando? ¿Será que mi fe está desfalleciendo? ¿Mi fe está menguando? Porque hoy, en esta lectura que hemos escuchado, hay que tener mucha fe para poder actuar como este hombre que agarró al que estaba en el suelo tirado, maltratado, golpeado, abandonado, lo montó en la cabalgadura de su caballo y lo llevó donde lo atendieran. Y no solo eso, sino que le dijo al posadero que lo que fuese a gastar también se lo avisara para pagárselo.
¿Cuántas personas en este mundo nosotros encontramos que sean unos verdaderos samaritanos? Es decir, que cumplan la voluntad de Dios, que cumplan las leyes y que no se justifiquen. Porque este hombre, el doctor de la ley, quería justificarse y por eso le pregunta al Señor, ¿y quién es mi prójimo? A veces pensamos que el hacer el bien es solamente aquel que está metido donde se bota la basura, aquel indigente, aquel andrajoso o aquel que está abandonado. No, tu prójimo es aquel que está a tu lado, tu prójimo puede ser tu esposa. ¿Cómo estás tú en la relación con tu esposa? ¿Cómo está en la relación? ¿Cómo está en la relación con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tu esposo? ¿Cómo es el comportamiento que tienen? ¿Tienen problemas? ¿Tienen dificultades? Ese es tu prójimo. Y a veces solemos justificar nuestras acciones cuando no son buenas con acciones que conllevan a un enfriamiento espiritualmente. Y por eso yo te vuelvo a decir, pregúntate, ¿estoy actuando yo como aquella persona leguleya que trato de cumplir la ley, pero que no hago la caridad? Que trato de cumplir las normas, las reglas que me envían en mi oficina, en mi trabajo, en mi empresa, el director de la escuela, del colegio, y cómo yo no cumplo la ley que viene directamente de Dios. Amar a Él sobre todas las cosas, con todo tu ser, con toda tu alma, y amar al prójimo. Fíjense los judíos antiguamente cuántos preceptos no cumplían, más de 613 preceptos. Y simplemente el Señor dice, ama a tu Dios con todo tu ser, con toda tu alma, y ama al prójimo. Y fíjense que esta parábola que hemos escuchado hoy es del amor y la misericordia que hace este hombre samaritano con aquel que había sido golpeado, que había sido maltratado por algunos vandalos. ¿Y cuántas personas necesitan hoy de samaritanos que aparezcan y le brinden una mano de apoyo, le brinden una mano de ayuda? No sabemos las circunstancias, no sabemos las dificultades que haya pasado esa persona. Nosotros simplemente hacemos la obra, actuamos como el Señor lo manda. Fíjense, pasó el sacerdote y se hizo la vista gorda. O sea, no le prestó atención como si no fuera con él. Pasó el levita y tampoco, pero llegó y pasó el samaritano que no podía tener contacto con ellos y no le importó, sino que agarró, lo limpió, lo vendó, lo montó en su cabalgadura y se lo llevó a una posada. Y no solo eso, sino que se desprendió de lo que tenía. ¿Por qué? Porque le dice, lo que él necesite, dese lo que yo se lo pago. ¿Cuántos de nosotros nos desprendemos de lo poquito que tenemos para ayudar a un necesitado? ¿Cuántos de nosotros sacamos lo que tenemos en el bolsillo, lo que tenemos en nuestra cartera cuando vemos a un indigente, una persona que sufre? ¿O cuántos decimos vamos a recoger para hacer un mercadito para llevárselo a X persona que está pasando por una situación difícil, que está enfermo, que está enferma, que no puede trabajar y no tiene cómo alimentar a sus hijos? Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer el bien, hacer la caridad, hacer la misericordia. Entonces yo te invito hoy a que te preguntes tú, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Y cómo estoy actuando yo con mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo y cómo estoy actuando yo con mi prójimo? Porque no solamente es llegar y hacer la obra de caridad para que los vean o para que se tomen una foto y la publiquen en Facebook, en Instagram o no sé, y digan, sí, ay, ese sí es bueno, ese sí es caritativo, como particularmente hacen los políticos. Llegan y visitan un pueblo, visitan un estado o visitan a un enfermo y si donan una silla de ruedas, donan unas muletas o donan una camilla y ya lo que quieren salir es en las primeras páginas, faranduleros. Pero es pura mentira, porque el pueblo aún sigue muriéndose de hambre, el pueblo aún sigue sufriendo. Por ejemplo, en Venezuela, mi país Venezuela, ¿qué es lo que hacemos aquí? Sufrir calamidades, angustias, desesperaciones. Esos hospitales que están abandonados terriblemente. Esos hospitales que dan es asco, da pena decirlo, pero da asco. Usted va para que le suturen, para que le agarren puntos en una cortada y tiene que llevar desde el médico para arriba, porque no hay nada, nada funciona, nada sirve, no hay agua, no hay ni una planta eléctrica. Eso cuando se va la luz queda en tinieblas, queda en oscura. Y algunos médicos dicen que trabajan es prácticamente con lo poquititico que tienen.
Y algunos enfermos que he podido hablar yo con ellos dicen, no, padre, es mejor irme para la casa y colocarme allá la solución o colocarme el tratamiento que quedarme en este hospital que está tan abandonado, tan sucio y puedo agarrar hasta una bacteria y en vez de sanarme, en vez de recuperarme, me enfermo más. Entonces fíjense cómo nosotros estamos actuando con el prójimo, cómo estamos actuando nosotros con aquel que necesita de nuestra mano. Yo te invito, querido hermano, como sacerdote, a que ayudes al más necesitado. No sabemos la situación, no sabemos por qué esa persona está así, pero si tú puedes ayudarla, ayúdala, visítala. Una persona se alegra cuando un amigo, cuando un vecino llega y cómo está, cómo va la enfermedad, cómo se siente. Pero a veces llegamos y visitamos también a un enfermo y le decimos, ay, usted tan triste, usted ya se va a morir, usted está a punto ya de morirse, hay que ir a hablar con los de la funeraria. No, ¿cómo vamos a visitar a un enfermo y vamos con esa mente negativa? No, sino que tenemos que ser activos, tenemos que ponernos en pie de lucha para seguir construyendo ese reino de Cristo. Así pues, mi querido hermano, fíjense cómo termina el Evangelio. El Señor les dijo, el que practica la misericordia, vive de la luz. El que practica la misericordia vive en Cristo. No, hermano, nosotros todos estamos llamados a practicar la misericordia, a hacer el bien y no mirar a quién. Seguimos orando también por todos los enfermos, seguimos orando por la señora Rosario Segura, seguimos orando por la señora Elvira, oramos también por la señora Carmen, por el señor Manuel, oramos por todos los difuntos también. Nos han pedido que oremos por los difuntos. Hay personas que a veces no se acuerdan de orar por los difuntos. Y bueno, hay que colocar a los difuntos también en las manos de Dios para que esas almas que están desandando puedan tener el descanso eterno. Oramos por Ramón, Victoria Ramírez, Domingo y Clara Ramírez, toda la familia de ellos. Oramos por Zenaida y Florencio Boiso y sus hijos. Oramos por la salud también de Sergio Ceballos, quien está muy delicado de salud, para que el Señor pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Bueno, queridos hermanos, fíjense que desde donde estamos oramos por cada uno de esos enfermos que necesitan de la sanación corporal, espiritual. Pero hay que entregarse a Dios, hay que pedir con fe. Recuerden que el que pide con fe, el Señor le escucha su clemencia, escucha su clamor y le concede la sanación, le concede realmente volver a los trabajos, a los quehaceres que tenía. Pero hay que pedir, hay que orar. Queridos hermanos, no olviden suscribirse en mi canal, Padre Cristóbal Araujo, Testimonios de Sanación. Allí encontramos testimonios que sirven para nuestra vida. Allí encontramos testimonios que sirven para la conversión y la transformación de nuestro hogar. Y no olviden que estamos en el mes de las misiones. Hay que salir a evangelizar, ponernos en pie de misión, de ser misioneros, de salir en romería con la Virgen, hacer el Santo Rosario. Familia que hace el rosario no le falta lo necesario. Y no olvides de pasar este evangelio a aquellas personas que aún no se han suscrito, que aún no conocen mi canal. Pues tú puedes evangelizar de esta manera, también te conviertes en un misionero por medio de la comunicación que el mundo nos ofrece, saberla aprovechar. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre usted y le acompañe para siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.